Bienvenidas y bienvenidos a Semilleros y Aprendizajes, una iniciativa de Naturalmente Sin Escuela. Hoy vamos a hablar acerca de los comienzos o semillas de este cambio de paradigmas que constituye la crianza y el aprendizaje natural y libre. Recuerdo que cuando empecé a investigar sobre la crianza y el aprendizaje natural hace ya varios años, entré un poco en una clase de shock y nostalgia. Pero más allá de esto, ciertamente era una sensación de injusticia, de saber que nos habíamos desconectado de una forma muy nuestra y muy legítima también de aprender y de ser madres y padres, al punto que se siente extraño. Que aunque sabemos que es natural, estamos tan desconectadas y desconectados, o más bien condicionados bajo un statu quo, que no nos sale muy naturalmente. He tenido estas charlas con otras familias y es impresionante los paralelos que he escuchado. Pero aquella desconexión, condicionamiento y desubicación que muchas y muchos sentimos especialmente al comienzo, no quiere decir que la crianza y el aprendizaje natural sean algo extraño o nuevo. En diversos espacios he compartido cómo la crianza y el aprendizaje natural y libre suponen un cambio de paradigmas, pero esto no quiere decir que sea un paradigma nuevo, ni una improvisación, ni un experimento. La crianza y el aprendizaje natural en muchos sentidos se relacionan con las formas en que empezamos y hemos caminado gran parte de este largo camino como humanidad. Es la forma como aprendimos a caminar y a hablar, muy basado en la experiencia directa, en la observación, la imitación y en retos reales. El récord antropológico así lo demuestra. Por ejemplo, tanto la antropóloga Jean Leaf como el antropólogo David Lancy, en sus respectivos estudios, Learning and Everyday Life y The Anthropology of Childhood, destacan cómo diversas culturas humanas han aprendido a lo largo de la historia sin la necesidad de una enseñanza y de estructuras educativas formales. Desde tiempos prehistóricos, diversos grupos humanos han aprendido a través de la experiencia directa, la observación, la imitación y la inmersión en la vida cotidiana y en sus contextos sociales. El aprendizaje natural ha sido una forma constante y duradera de transmisión, no solo de conocimientos, sino también de experiencias y sabiduría, mucho antes de la aparición de la educación formal, que además se enfoca mayormente en la adquisición de conocimientos. Carol Black, madre unschooler y productora de TV, en su ensayo A Thousand Rivers, resalta cómo el aprendizaje natural no es algo extraño para diversos grupos humanos de culturas no occidentales. Ella no utiliza el término aprendizaje natural sino unschooling y más adelante estará hablando acerca de la relación entre estos dos términos. Comparto algunos apartes de su escrito a continuación. Una madre y un padre de la cultura Cree saben que se puede reconocer cuando una niña o un niño está preparado para algo porque empezará a hacer preguntas al respecto. No puedes controlar el momento de esto y no hay ninguna razón para hacerlo. No sabemos cuándo llegarán los salmones y los gansos cada año, o cuándo se derretirá el hielo y crecerán los ríos, o cuándo florecerán y darán frutos los arándanos, pero florecen y dan frutos todos los años, y nuestros hijos crecen. Una madre maorí sabe que las niñas y los niños no aprenden en línea recta hacia arriba, sino siguiendo un patrón escalonado. Saltan hacia adelante, luego se estabilizan por un tiempo y luego saltan hacia adelante nuevamente. Su aprendizaje es un río subterráneo. No se puede ver, ni siquiera se puede sentir a veces. Luego, de repente, se elevan. No puedes controlarlo, no puedes atribuirte ningún mérito por ello. Es de ellas y ellos. Tienes que estar ahí, brindando calidez y estabilidad, brindando herramientas y recursos, respondiendo preguntas, contando historias, teniendo conversaciones adultas significativas y haciendo un trabajo adulto significativo en su presencia. Pero cuando vuelan, lo hacen con sus propias alas. Carol Black. Incluso en las culturas occidentales o en las culturas influenciadas por estas, en donde en su mayoría nos hemos alejado más del aprendizaje natural y por ende parece ponérsele más en duda, han existido por siglos varias ideas relacionadas con el aprendizaje natural, como tomar en cuenta el rol activo de las niñas y los niños en sus procesos de aprendizaje, la importancia de la experiencia directa, seguir sus intereses, no forzar, ofrecer un ambiente rico en estímulos para potenciar sus intereses y aprendizajes,
compartir conocimientos sin imposición ni expectativa, sin enseñar. Aquí unos ejemplos. El niño no es una botella vacía que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender. Esta frase es usualmente atribuida a Michel de Montaigne. Mucho antes, Platón dijo lo siguiente: no enseñes a un niño para que aprenda por la fuerza o con dureza. Oriéntales hacia aquello que les divierta su mente, para que puedas descubrir con mayor precisión la inclinación peculiar del genio que hay en cada uno. Y su contemporáneo Sócrates decía lo siguiente: no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacer pensar. Tiempo después, el filósofo Jean-Jacques Rousseau decía: no se trata de enseñarle las ciencias, sino de que se aficione a ellas y ofrecerle los métodos para que las aprenda cuando se desarrollen mejor sus aficiones. Y más recientemente, en el siglo XX, Albert Einstein decía lo siguiente: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. El aprendizaje natural, si bien supone un cambio de paradigmas, no es un paradigma nuevo, ni una improvisación, ni un experimento. Ciertamente ni siquiera en las culturas occidentales. Lo que sí es relativamente reciente es quizá la adopción de los términos crianza natural y aprendizaje natural. Pero reitero, los términos, no su práctica. El término crianza natural ha sido articulado por la autora Tracy Gillett, notablemente en su libro The Lost Art of Natural Parenting. En cuanto al término aprendizaje natural, este fue acuñado en los años 90 por la autora Jan Hunt, madre unschooler, inicialmente a través de su página The Natural Child Project, y luego en su libro The Natural Child, Parenting from the Heart, publicado en el 2001. Tanto en su libro como en su página, Jan Hunt también hace referencia a la crianza natural, sin articular puntualmente el término. Jan Hunt también es la autora del libro The Unschooling and Manual. De una forma similar a como sucede con el término unschooling, otro término para referirnos a la crianza y el aprendizaje natural, lo que estamos viendo es una revitalización, no una invención o surgimiento de algo nuevo con la crianza y el aprendizaje natural y sus procesos. Una revitalización que ha tomado lugar a gran escala en su mayor parte en los países angloparlantes de Norteamérica, pero no solamente allí. Se podría decir que la crianza y el aprendizaje natural y libre en muchos sentidos son una de aquellas cosas demasiado olvidadas, como le decía el zorro al Principito en el libro de Antoine de Saint-Exupéry. Y en ocasiones siento cómo lo aparentemente olvidado se convierte en excusa para algunas personas tratar de inventar de nuevo la rueda. Y uno de los problemas con esto es que lleva a la percepción y desinformación que la crianza y el aprendizaje natural son algo nuevo, un experimento y una improvisación. Y no hay nada más lejano de la realidad. La escuela es el experimento. En cuanto al término unschooling, trato de evitarlo al máximo. En primer lugar, porque existen matices lingüísticos y o sociales cuando embarcamos en la adopción de extranjerismos. Pero también entiendo que es el término que más se usa para referirse en cierta medida a esta forma de aprendizaje. También lo evito en lo posible porque, como Ben Hewitt, padre unschooler, comparte en entrevista con Amy Childs, es un término que se enfoca en lo que no es esta clase de aprendizaje, opacando lo que es aprendizaje por inmersión. Estoy de acuerdo con Ben Hewitt hasta cierto punto. Entiendo como un enfoque en lo que no es, opaca lo que esta forma de aprendizaje es, lo cual puede llevarnos a tomar una posición radical en el sentido de, por ejemplo, ir al extremo de sobresimplificar esta forma de aprendizaje al solo hecho de prescindir de una escuela y de un currículo, lo cual, como he compartido en otros espacios, como en el episodio 7 de mi podcast, se distancia de lo que el aprendizaje natural es. Pero creo que también saber qué no es esta forma de aprendizaje es importante para nuestro proceso de desescolarización interior, para aquel cuestionamiento y renuncia de ciertos paradigmas y prácticas de la escuela que afectan al aprendizaje y la vida en familia. Por consiguiente, realmente depende del significado que le demos a la palabra radical. Sandra Dodd y Robin Coburn, en entrevista con Amy Childs, notan cómo la palabra radical, en el contexto del unschooling, se refiere más a aquello de lo que está en la raíz del aprendizaje y lo que surge de esta raíz, no a una posición política o extremista. Coincido, radical de la raíz.
lo que anima el corazón de la crianza y el aprendizaje natural y libre es el respeto y la dignidad de la niñez y de la juventud. Y de allí, de esta raíz, se desprenden muchas prácticas encaminadas hacia el principio de la no imposición, como el no imponer currículos u horarios para dormir, estudiar, comer, para el uso de pantallas, el respeto a su privacidad y a su derecho al consentimiento y, por supuesto, la no enseñanza. En este sentido, el de ir a la raíz, diría que sí, el aprendizaje natural es radical. Ahora, cuando decimos que no se imponen horarios para dormir, etcétera, esto no quiere decir que no se tengan conversaciones con nuestras hijas y nuestros hijos acerca de la importancia, por ejemplo, de compartir una comida en familia. Se tienen estas conversaciones y estas decisiones se toman a partir de la conexión, del hecho que las niñas y los niños comprenden que son parte de una familia y es importante, por ejemplo, compartir una comida. Es importante respetar el sueño de las otras personas también y tener un buen hábito de sueño por su propia salud. Entonces no es algo impuesto, pero no quiere decir entonces que no haya un grado de organización o que se les deje a la deriva. Esta es una percepción un tanto equivocada del aprendizaje natural. Y más adelante en estos semilleros estaré profundizando sobre esto. La entrevista a la que me refiero, en la que Sandra Dodd, Robin Coburn, Ben Hewitt y otros unschoolers participan, se titula The Word Unschooling y fue publicada en el podcast de Amy Childs de Unschooling Life, un podcast que en gran parte recomiendo. Claro que sí, hay mucho de la crianza y el aprendizaje natural que supone reconectarnos con nosotras y nosotros mismos, con nuestras hijas y con nuestros hijos y con nuestra curiosidad innata. Pero estos sentires y saberes, más allá de un filósofo o filosofía, no son nuevos. Te invito a que me cuentes en comentarios qué es aquello que has aprendido últimamente naturalmente.